bienvenidas a todos, especialmente a Meli Molina y a Maya Jastrzeblaski. Como corresponden estas situaciones, antes que nada, les voy a agradecer a mis colegas, que sé que en estos tiempos de pluriempleo y encima de la actividad de cobertura de la actividad presidencial, que es a lo que se dedican ellas dos, es muy difícil hacerle un tiempo para venir acá, así que muchísimas gracias. Utilicé la palabra, colegas, sobre el pucho, porque iba a decir invitadas, pero me di cuenta que nadie es invitado a su propia casa. Ustedes se formaron acá, transitaron estas aulas, estos pasillos, contribuyeron a esta historia de la carrera que ya tiene 40 años, así que bienvenidas a casa. Un par de cositas más me interesaría resaltar. Estamos acá con dos jóvenes periodistas que enaltecen el oficio, un oficio que, perdonen la autorreferencia, mi generación se encargó de banalizar y, no voy a decir destruir, pero sí mancillar. Y por suerte hay nuevos aires, nuevas fuerzas, nuevas energías para volverlo a poner en valor. A los que están mirando, quiero decirles que si quieren saber qué pasa en el gobierno, en la Casa Rosada, no hay mejor información que la que manejan ellas dos. Léanlas, escúchenlas. Y la última breve referencia, para darle lugar a ellas, que son las verdaderamente importantes, es resaltar que en estos tiempos donde la universidad pública es tan vilipendiada, es tan deslegitimada, atacada, desfinanciada, hasta hace muy poquito ellas dos se sentaban donde están sentados ahora ustedes. Para nosotros es un orgullo y una bandera, ¿no?, que ellas estén ocupando los lugares de máxima trascendencia que hay hoy en un medio periodístico, que es recorrer los pasillos de la Casa Rosada para contarnos a todos lo que pasa ahí, lo que no podemos enterarnos, y que semejante responsabilidad sea atribuida a dos jóvenes que se formaron en esta casa. Para nosotros es un orgullo, más allá de que, por supuesto, que todo lo hicieron ustedes y tienen un gran mérito, pero déjenos colgarnos esa cucarda. Bueno, bienvenidas, Lari. Bueno, hola a todas y a todos. Felicitaciones a todo el equipo, a Diego y a todo el equipo de ANCOM por la organización de esta actividad y gracias, Maya y Melissa. Muchas gracias. Esta actividad se enmarca en los 10 años de ANCOM, también en los 40 años de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Cuando pensamos la celebración de los 40 años, no pensamos en una única actividad, sino en distintas actividades, y pensamos en la consigna Memorias con Futuro y Memorias en plural, digamos, ¿no? Porque nos parecía interesante en la celebración de estos 40 años no solo recuperar el hito fundacional, sino precisamente en un diálogo intergeneracional poder ir recuperando las múltiples memorias y proyectándolas también en los desafíos que tenemos hoy, hacia el futuro, ¿no? Y en ese sentido son parte de ese diálogo generacional. Maya y Melissa ya no son jóvenes estudiantes, ese diálogo generacional con estudiantes que están hoy sentados y sentadas aquí en este estudio, que también probablemente nos vayan a mirar acá con la practicante de ANCOM, es parte, y sus vivencias también son parte de las memorias de la carrera, digamos. Así que bueno, queríamos jerarquizarlas en ese sentido. Pero además yo quisiera decir dos cosas más. Hacemos esta actividad en la semana del Día del Periodista, y con esto nos interesa subrayar, digamos, el rol de nuestra carrera en la formación de las y los periodistas, particularmente, el rol de algunas asignaturas, particularmente también de nuestra agencia de noticias ANCOM,
Y por último, quisiera destacar que es una semana del Día del Periodista, no en cualquier contexto, sino que la estamos, celebrando, conmemorando. Decimos algunas, en el contexto de mayor amedrentamiento, cercenamiento de la libertad de expresión en estos últimos 40 años, desde la asunción, les diría, del gobierno de Javier Milei. Un poco cuando empezamos a percibir desde diciembre de 2023, digamos que se sucedían un montón de medidas, de agresiones, de discursos, etcétera, que amedrentaban o que ponían en cuestión al periodismo, cuestión que se fue agravando con el paso de los meses, podríamos decir, de los años ya a esta altura. Nos dimos una tarea que fue sistematizar algo que hacemos en la universidad, producir conocimiento en torno a, qué significaba esta erosión de la libertad de expresión y de la discursividad pública. Entonces, junto con el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, con CIPREVE y la FATPREM, la Federación de Trabajadores de Prensa de Argentina, hicimos el año pasado el informe Libertad de Expresión en Argentina 2024, y lo tengo aquí, pero además está disponible en el sitio web de la carrera y también del sindicato, y estamos haciendo ahora el informe 2025, ¿no? Precisamente aquí lo que hay son los datos, la sistematización de los datos que nos permiten aseverar y afirmar esto, y es por esto que estamos junto con otras asociaciones de periodistas, con el propio sindicato, con organizaciones sociales, tratando de articularnos en la defensa del periodismo y particularmente, esto por ahí es más novedoso, pugnando por una ley de protección al periodismo. Así que es en este contexto que damos esta charla. Bienvenidas, gracias nuevamente y ojalá sea potente para todas y todos. Bueno, estamos acá junto a Melissa Molina y Maya Jastrolansky, que pasaron por la carrera de Ciencias de la Comunicación. Melissa trabaja actualmente para el Grupo Octubre, es redactora de Página 12 desde el año 2019 y trabaja en la radio La 750. Es corresponsal de Casa Rosada desde el año 2020. Trabajaste también en televisión como columnista política de América Noticias, y también como conductora de distintos programas de streaming. Y por su parte, Maya es también periodista y redactora del diario La Nación, por el que está acreditada en Casa Rosada también desde el año 2018. Está trabajando en Cenital en el programa El Fin de la Metáfora y en Radio Con Voz. Hizo también radio en Urbana Play, en Metro, y participaste de la investigación de los Panama Papers, una de las 3 periodistas de Argentina que participó de esta publicación y de esta investigación de 2016. Ya que son periodistas acreditadas en Casa Rosada, quiero empezar por ese punto, preguntarles, desde su lugar en el centro del poder, ¿cómo analizan el dispositivo político que gobierna, la imagen? Todo tuyo. Rompe hielos. Dale, ¿cómo están? El dispositivo, yo siempre digo que nuestro trabajo como acreditados en Casa Rosada básicamente es tratar de contar qué hacen y cómo piensan los que nos gobiernan. Me tocó a mí cubrir parte del gobierno de Mauricio Macri, después el gobierno de Alberto Fernández y ahora el gobierno de Javier Milei. Y cada gobierno construye poder de una manera distinta. Yo creo que este es un gobierno que claramente llegó con un apoyo popular amplio en un balotaje, haciéndose carne de un hastío social y un descontento social generalizado con toda la política tradicional y sin ningún respaldo o apoyo institucional, en el sentido de que es un presidente que no tiene un intendente que le responda, no tiene un gobernador que le responda, tiene bloques pequeños en el Senado y en diputados, con lo cual acumula poder a través de un fuerte relato y, con algunas banderas. Y esto lo que tiene, a diferencia de otros gobiernos, es que este dispositivo básicamente consiste en nunca retroceder, nunca ir para atrás. Pase lo que pase, doy un ejemplo concreto.
El viernes pasado se iba a anunciar un aumento para los residentes del Garrahan, que finalmente después se anunció de la peor manera, pero iba a haber un video grabado de la viceministra de Salud, se grabó ese video, como estamos nosotros acá ahora, para anunciar el aumento, y cuando en Casa Rosada vieron ese video dijeron, esto no se adapta a la línea nuestra, parece que retrocedemos, que reculamos, no lo anunciamos, ¿no? Me parece que este gobierno en particular arma su dispositivo de poder a partir de esta construcción de un relato muy, muy potente, ¿no? Sí, sin dudas, y me parece que también ahí está bueno pensar el rol del periodista acreditado, que es un poco de lo que venimos a hablar, como pensando en la importancia también de estar ahí para poder contarlo, y que más allá de los gobiernos, poder ir construyendo también las fuentes y las formas de abordar y de contar esos dispositivos de poder, y con la importancia también de algo que trabajamos mucho acá en la agencia de noticias de la carrera de comunicación en ANCOM, por la que me tocó pasar, medio que se burlaban porque yo no me quería ir. Hice todo, hice foto, hice redacción, todo lo que se podía. Y ahí un poco lo que nos enseñaron y lo que aprendimos es la importancia de estar donde pasan las cosas. Y me parece que en ese sentido está bueno pensar material acreditado como eso, ¿no? Como no un periodismo de escritorio o de alguien que lo hace desde lejos, sino poder recorrer esos pasillos, poder hablar con los protagonistas y poder de esa manera desentrañar o pensar esas lógicas de poder que por supuesto van mutando a lo largo de los gobiernos y también van cambiando según los signos políticos de los que te toca cubrir, ¿no? Bueno, Maya estuvo en más gobiernos que yo cubriendo desde Casa Rosada. Bueno, sí, Macri también. Y bueno, y está bueno también ver cómo uno va configurando y reconfigurando ese vínculo que uno tiene con las fuentes, más allá de la línea que uno tiene por el diario o por el lugar por el que cubre, y el vínculo que también esa línea editorial tiene con la gestión de turno. Entonces, ir modificando y ir cambiando eso, tratando de analizar esas lógicas de poder desde el lugar en el que uno está, me parece que es como el desafío más grande que tenemos, y de donde más se aprende, ¿no? Uh-huh. Y creo que a nivel mundial hay distintos proyectos políticos, económicos e ideológicos que coinciden con el que plantea este gobierno, pero también similar en las formas y los modos que tienen de llevarlo adelante. Para ustedes, ¿cómo analizan estos experimentos políticos que se dan a nivel mundial y que no son aislados, que se fueron dando simultáneamente? Sí, me parece que está bueno ahí, perdón si algo, pero esas otras experiencias, verlas como para descubrir también que tampoco hay tanto nuevo, ¿no? En el experimento Milei. De hecho, hay un libro que se llama Los Ingenieros del Caos, no sé si lo leyeron, y ahí cuando uno lee y empieza a ver también como esa comparación o esa descripción que hace de otros casos, también de gobiernos de derecha disruptivos como el de Javier Milei, bueno, uno puede ver que en realidad no es tan original, ¿no? Como que se agarra de cosas que ya fueron probando o ensayando en otros países, y sí, es como decís vos, digamos, no es algo aislado o algo que solamente pasa acá, más allá de que tiene sus particularidades y que por supuesto, sí, no es todo lo mismo, pero sí, hay una línea y hay un parentesco con otras experiencias. No, 100% suscribo lo que dice Meli. Obviamente leí ese libro y se los recomiendo mucho, porque uno ahí ve cierta matriz, ¿no? De lo que tiene que ver con el outsider, más el uso de las redes sociales como un canal de agitación constante para tener un contacto directo, evitando la mediatización, que es en parte nuestro trabajo, pero obviamente también las voces disidentes, las críticas. Y obviamente una orientación de ultraderecha, ¿no? O sea, ese combo se está viendo en Hungría, se vio en Italia, en Estados Unidos en parte también, Bolsonaro en Brasil. No es tan nuevo el libreto. Y con el apoyo popular, que también eso me parece como un poco el rasgo distintivo y lo que llama la atención, que son gobiernos que vienen justamente a recortar los derechos de las grandes, de la población, y tienen mucho apoyo de los sectores populares. Entonces medio como que se da esa paradoja y un poco es tratar de entender por qué, si es que se puede entender. Yo creo que sí. Pero bueno, me parece que eso también es como lo particular. Bien, y las redes sociales que mencionaron. ¿Creen que es un gobierno que se sustenta más sobre las redes sociales, que es
un bastión que tiene, y cómo analizan la forma de comunicar esto que decías vos, de estar constantemente determinando la agenda, cambiándola, generando como fuegos informáticos. Bueno, sí, básicamente hacen eso. Por un lado, todo el tiempo generan agenda y son muy efectivos, hay que decirlo en eso, instalando temas, generando conversación hacia determinado lugar, en forma, además tienen una manera que uno decía, bueno, siempre pensamos en los trolls. Yo entendí que no hacía falta tanto troll, porque hay una cosa medio piramidal donde un grupo de líderes de opinión libertarios reciben la línea de Casa Rosada y con que algunos empiecen a mover ese libreto, digamos, ese guión, alcanza para que el resto se prenda y eso se convierta en trending topic en X, por ejemplo. Y bueno, y lo tienen muy aceitado y por eso todo el tiempo también tienen que, yo creo que en este momento, por ejemplo, donde se están cerrando listas, tienen que retroalimentar todo ese esquema de jóvenes militantes tuiteros para que permanezcan fieles al sistema y este engranaje siga funcionando, ¿no? Sí, obviamente son muy efectivos en las redes sociales y generando conversación y desviando la atención de determinados temas. Uno nota que hay como bombas informativas donde levantan un tema que por ahí nos parece súper polémico, pero en realidad estamos distrayendo la atención en eso y no estamos viendo quizás lo verdaderamente importante, ¿no? Sí, y me parece que ahí también el desafío nuestro, digamos, del periodismo es tratar de entender esa lógica y no seguirlo pensando con la lógica anterior, ¿no? Me parecía como que en muchos casos uno hablaba, ¿no?, con las fuentes y le decía, pero no puede ser esto que está ocurriendo, como tendría que ser un escándalo, y dice, no entendés, o sea, no va a ser un escándalo porque ustedes lo están leyendo con los lentes de la vieja política. O sea, están tratando de entender algo, un fenómeno nuevo con los marcos de interpretación viejos. Entonces, mucho esto de que dicen desde el gobierno de no la ven, bueno, es cierto, muchas veces como no la vemos, y es un desafío para nosotros tratar de romper esa lógica con la que uno venía pensando la política tradicional para pensar esta nueva política, o no sé si nueva política es la forma de decirlo, pero esta nueva forma de hacer política, que por supuesto es súper disruptiva y que tiene que ver mucho eso con las redes sociales, que tiene que ver mucho con formas de comunicar innovadoras, si se quiere, y que no solo el periodismo tiene problemas para interpretarlo y para leerlo, sino también la política tradicional, ¿no? O sea, como que hubo una ruptura con respecto a los partidos tradicionales. De hecho, cuando en la campaña que con Mike cubrimos en un principio de Sergio Massa, bueno, ellos decían, como no estamos pudiendo tener influencia en el terreno digital, y nos damos cuenta que está pasando por ahí la discusión y como que no tenemos forma de abordarlo, y por eso también los pasaron por encima, ¿no? O sea, ellos hacían actos que íbamos a cubrir con la militancia y en los estadios, o sea, como de la política tradicional, y de pronto Milei no pisó casi el territorio, no recorrió las provincias, como dice ella, no tenía todo el aparato tradicional, ¿no?, que sí tiene, por ejemplo, el peronismo, y así todo ganó. Entonces me parece que es un espacio como que ellos descubrieron, no sé si descubrieron, pero que al que le dieron el centro de la importancia, le dieron mucha importancia, y que los demás partidos tradicionales y el periodismo como que no supo interpretar, y es todo un trabajo ahora de ver cómo empezar a tener lugar en ese espacio para también dar desde ahí la disputa, con un desafío que es hasta dónde el formato no modifica también el contenido, ¿no? Entonces, ¿se puede hacer política con ese formato o no se puede? ¿Cómo haces política? O sea, hacer política en ese formato es entregarte a esas lógicas y dejar de dar otras discusiones, o podés dar discusiones que antes se daban desde el territorio territorial en ese territorio digital. O sea, me parece que son todos debates que para los cuales no tenemos respuesta, pero bueno, que hay que trabajar y esforzarse por intentar entenderlo para poder también disputarlo, ¿no?
Bueno, esa militancia digital tiene como características específicas. Y por ahí le voy a poner un nombre porque las dos escribieron de él, de Santiago Caputo. Maya, publicaste un libro hace poco, El Monje, y vos, Melissa, escribiste para Anfibia también una nota. Les quiero preguntar por esta militancia digital, que a veces es anónima con los trolls, pero a veces tiene nombre y apellido, usan. Que toman decisiones y que tienen poder, que suelen cobrar un salario, pero que no tienen responsabilidades, no tienen que justificar sus decisiones, ni tampoco tienen un cargo definido. Para ustedes, estas características y estos personajes, ¿qué signan para el gobierno y para la sociedad y cómo analizan esas características? ¿Empiezo? Sí, o sea, bueno, yo cité el perfil que hizo Meli en el libro. Y estudiamos muy a fondo el personaje de Santiago Caputo, un poco de dónde viene y entender, incluso en algún momento detectamos cuáles eran esas cuentas seudónimos que él utiliza, porque siempre se sabe la principal, el sistema enseguida identifica este Santiago Caputo, pero tiene varias que las utiliza en simultáneo, porque yo creo que él era un troll libertario antes de que nosotros empecemos a hablar de los trolls libertarios. Si bien trabajó con toda la política y toda la casta en terminología del gobierno, él desde hacía un tiempo venía a través de estas cuentas, utilizando seudónimos, esto que yo decía, agitando y emitiendo mensajes de odio contra el enemigo de turno. Y esa modalidad él la tenía en su casa. Después la exportó a todo un gobierno, ¿no? Y es muy particular esto que vos marcás, o sea, Santiago Caputo gobierna junto con los hermanos Milei. Este famoso triángulo de hierro es un diseño muy cuidadosamente pensado, en donde el presidente está abocado únicamente a la cuestión macroeconómica y al discurso económico, y probablemente por su personalidad pasa la mayor parte de su día en Olivos mirando en la cuestión macroeconómica. Y jugando con los perros. Jugando con los perros temprano, con el mameluco del IPF. Claro. Y después él y luego Javier Milei como el divulgador de las ideas de la libertad en el mundo. Ese es el rol de Javier Milei. Karina Milei tiene la función de armar el partido político. Santiago Caputo toma decisiones de gobierno todos los días, tiene a su cargo, si se quiere, lo que nosotros decimos la operación política, desde tratar de que no haya quórum en una sesión en el Congreso, hasta negociar con un partido político como PRO, etc. Tiene decisiones de gestión en áreas importantes, maneja la CIDE, maneja parte de la AFIP, que ahora se llama ARCA, y otras áreas importantes, no sé, telecomunicaciones, se me ocurre. El Ministro de Salud. El Ministerio de Salud, totalmente justicia. La Secretaría de Legal y Técnica, o sea, fue avanzando también. Fue avanzando, ¿no? Sobre todo después de que se fue el primer jefe de gabinete, que era Nicolás Pose, pero no tiene un cargo, ¿no? Entonces, no tienen que rendir cuentas por sus actos. Digo, los funcionarios tienen que firmar expedientes, están sujetos a que les hagan una denuncia judicial, tienen que presentar una declaración jurada de bienes patrimonial. Bueno, yo no sé si es muy sostenible, pero por ahora, digamos, lo dejan avanzar y lo dejan hacer, ¿no? Sí, está bueno pensar también el rol de Santiago. Ahí en el perfil ese que escribí, hablé con varios libertarios como que desde el comienzo y que habían trabajado con Santiago antes de Milei. Y está bueno este término que usaron muchas veces cuando hablaban, que me decían la criatura, ¿no? Como que Milei es la criatura de Santiago Caputo. O sea, ellos pensaban, antes de que exista Milei, en el saber público sí, porque ya estaba ahí como este columnista que aparecía en los programas de televisión, ¿no? Como muy efusivo y con los pelos locos, o sea, ya el personaje existía,
pero ellos venían pensando esto de la figura del outsider y de cómo romper, ¿no?, con esta cosa de los partidos tradicionales desde antes de que Santiago lo conozca a Javier Milei. Bueno, y después piensan y dicen, como fue Javier Milei, podría haber sido cualquiera, podría haber sido Viviana Canosa, podría haber sido Babi Echecopar, un loco que esté puteando a todo el mundo y que quiera patear el tablero. Bueno, fue Javier Milei, como puede haber sido otro, y de hecho me contaron, ¿no?, ese día en el que Ramiro Marra y Casieles le llevan a Javier Milei, ¿no?, como a la criatura, a Santiago Caputo, y Santiago Caputo lo ve y dice, es acá, es este, ¿no? El personaje que a mí me cierra. Y recién Maya contaba un poco de esto de las cuentas que tiene Santiago Caputo anónimas, que todos sabemos ya que son, y de hecho ahí también teníamos un desafío, ¿no?, en el periodismo, porque ven que muchas de las crónicas se dice, ¿no?, la cuenta atribuida a Santiago Caputo, como que no podemos decir tampoco, citarlo como ese, porque no es su nombre, pero todos sabemos que es él. Y él tuvo problemas, Santiago Caputo, durante el gobierno de Macri. Él trabajaba ya con Durán Barba, con Jaime Durán Barba, este consultor ecuatoriano que era como el gurú, ¿no?, de Mauricio Macri. Y él ya tenía cuentas anónimas en las que bardeaba a Mauricio Macri. Y Marcos Peña, con quien él tenía un enfrentamiento grande, para Marcos Peña no era nadie Santiago Caputo en ese momento. Y también, bueno, por eso ahí surge ese odio visceral que tiene con Marcos Peña. Y bueno, y tuvo problemas justamente Santiago porque criticaba a Mauricio Macri con estas cuentas anónimas, y Marcos Peña y mucha gente sabía que era él el que estaba diciendo esas barbaridades de Mauricio Macri, y hicieron que Durán Barba le pida como retirarse del equipo de comunicación en el que estaba trabajando. O sea que esta práctica ya la viene teniendo Santiago Caputo. Y también es curioso esto de él no la ven, ¿no?, que muchas veces los periodistas no lo vemos, que el sistema político no lo ve. Bueno, ellos tampoco vieron esto que estaba en cierta forma como percibiendo o viendo Santiago Caputo que funcionaba y que sin duda le funcionó porque, bueno, terminó en la Casa Rosada con un despacho tomando de las decisiones más importantes y, como decía Maya, ganando cada vez más territorio dentro de lo que es el gabinete y de lo que es la toma de decisiones en el gobierno nacional, por lo cual también me decían, hay que ver hasta qué punto, ¿no?, choca con la figura esta de Karina Milei, esto es el jefe que dice el presidente sobre su hermana, porque a ella le molestan los perfiles altos. De hecho, Ramiro Marra lo vivió en carne propia cuando lo terminó corriendo. O Villarroel también. Bueno, el tema con Santiago es hasta qué punto a ella le sirve ese perfil, porque es un perfil bajo que la acerca a todo ese mundo de la rosca política que ella no conocía o que no tenía acceso. Bueno, pero hasta dónde Santiago va a subir el perfil y a ella le va a empezar a molestar. Tuvo varios episodios, por ejemplo, el tema de Facundo Manes, cuando se insulta y casi se terminan las trompadas en el Congreso de la Nación. El otro día que en el debate de la ciudad le arrancó o le fotografió la credencial a un trabajador de prensa, un fotógrafo. Como que va subiendo el perfil, y que ver hasta qué punto eso no le molesta a Karina. El punto ahí, que me decía alguien también que los conoce a ellos, es hasta dónde van a poder después, Karina, correr a Santiago Caputo con la capilaridad que está teniendo en la estructura de gobierno, ¿no? O sea, no le va a ser fácil como sacar a Ramiro Marra si el tipo maneja la CIDE, maneja los ministerios, maneja el vínculo con el Poder Judicial. Y sobre todo significa tanto para Javier Milei, ¿no? También. Porque Karina Milei es la administradora de los vínculos del presidente y la que lo cuida. O sea, todo el tiempo, a mí me costó un montón entender, es la persona que lo cuida. Bueno, o sea, cuando empecé, después entendí esto, ¿no? Ella es la que un poco decide quién está cerca de Milei y quién no. Yo creo que hoy en día, más allá de todo el poder que acumuló, también Santiago Caputo, Milei delegó tanto en Santiago Caputo que no sé si es tan fácil ahora extirparlo del esquema, porque por el costo que también va a tener para el presidente, y eso es algo que también cuida Karina, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay como una tensión que por ahora todavía el triángulo sigue, uno ve que persiste, digamos, ¿no? Sí, pero está bueno pensar eso, ¿no? Como que Milei
no es una genialidad de él, sino que es medio esto, me gusta la figura mía de la criatura, ¿no? Como algo Bueno, que, de hecho, que está ahí, que hay otro, hay alguien, hay un titiritero, un dueño que hasta dudo que sea Santiago también, ¿no? Porque Como- Santiago, claro, pertenecía a una consultora política llamada Move Group, que tenían como una brújula muy precisa del sentir social, ¿no? Ellos, cuando todos pensábamos, no, Horacio Rodríguez Larreta es el presidente puesto, ya tiene la banda, Sí. ellos, gente que hablaba con ellos en esa época te decían, no hay chance de que Horacio Rodríguez Larreta llegue a presidente. Esto es extremo, por derecha, disruptivo y outsider. Y venían buscando al outsider. Nosotros hay un capítulo que se llama En busca del outsider perdido, que, por ejemplo, por ahí ustedes conocen la figura Maslatón. Pensaron que podía ser Maslatón, lo invitaron a la consultora política y lo recibieron con un sushi man, porque a Maslatón le gusta mucho el sushi, como para decirle, metete en política. Antes de conocer, o sea, es lo que dice Meli, digamos. A veces uno percibe que fue Javier Milei, pero podría haber sido otro, ¿no? Y que eso, y tal vez por eso se enojó tanto Viviana Canosa, porque podría haber sido ella, ¿no? Claro. Tener de presidenta a Viviana Canosa. Bueno, no sé, qué sé yo, ya. Todo es posible, Todo chicos. posible. Bueno, me diste el pie hoy cuando hablabas de Santiago Caputo, cuando le sacó la foto al fotoperiodista, creo que era del Tiempo Argentino. Se está viendo mucho esto del ataque al periodismo y generar descrédito de la profesión. El propio Milei dice, no digamos lo suficiente a los Sí. periodistas. Les quería preguntar esto, ¿qué objetivos hay en este ataque, por fuera del ataque en sí, de construir un oponente en el periodista, incluso como una casta? También llegó a hablar. No, ahí iba a buscar unos datos porque Lari habló también del informe este que hace el CIPREVA todos los años. Hoy a la mañana, antes de venir para acá, sacaron el informe el último informe, y justamente ellos dicen esto, que es el momento más complicado desde el retorno de la democracia para la libertad de expresión, y creo que tiene que ver con, no solo con los discursos del presidente, que está diciendo todo el tiempo que hay que matar a los periodistas, básicamente. Yo, de hecho, no sé si a vos te pasó que fui a cubrir un acto de La Libertad Avanza, el que hicieron en Parque Lezama. Y habían puesto, porque también como son bastante novatos en el tema este de la organización, por ejemplo, de los actos en la vida real, en la vida terrenal, Por fuera de las redes. por fuera de las redes, habían puesto el corralito de prensa, que es donde en general nos meten a los periodistas, detrás del escenario. Entonces uno me peleaba con los que organizan, y digo, ¿cómo van a poner el corralito de prensa atrás del escenario? O sea, yo tengo que ver el acto. O sea, la gracia es como que vos tengas una posición privilegiada para poder ver el acto más allá de las banderas, qué sé yo. Bueno, me dice, bueno, ya está acá atrás, listo. Entonces, listo, ya está, salgo y me voy a ver el acto con la gente, ¿no? O sea, con los libertarios, con el público. Y yo estaba con mi libreta anotando en medio del público, y Milei desde el escenario empezó a gritar, los periodistas hacemos poco en contra de los periodistas, son todos unos ensobrados, hijos de puta, así desde el escenario, que hay que ver, matarlo, o sea, la gente toda loca, y yo en el medio de la gente anotando cosas, ¿no? Entonces, con la pulserita de prensa que te habían dado para el corralito que no servía. Entonces también eso, como esa violencia que él incentiva, es el discurso que incentiva de las redes, lo territorial sigue existiendo. Entonces después pasa esto hay un periodista de Navarro, del Destape, que lo cagaron a trompadas en la calle. O lo que pasó en las marchas por los jubilados. Bueno, Pablo Sí, Grillo. Pablo Grillo y otros fotoreporteros que o los detuvieron y les pusieron la rodilla en la cabeza. Sí, Tommy Cuesta, claro, varios. Tommy Cuesta, claro, o que salieron heridos. Y Pablo Grillo, que es un milagro, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces va desde ahí hasta estas pequeñas cosas que dice Meli de dificultarte la tarea. Solo lo cuento porque en realidad tu pregunta era qué buscan con esto. Pero doy un ejemplo. En el búnker de Adorni, en la campaña porteña, era en el Hotel Libertador, y llegamos y no había dónde poner la computadora. No había esto, no había sillas. Enchufe, que es lo primero. No, ahí que tenés buscas. un enchufe, Claro, te que decían. el piso. Y vos decías, ¿pero dónde escribo? En el aire, para escribir que ustedes ganaron. Claro. ¿Entendés? Bueno, no sé, no. Chicos, ¿qué quieren? Chicos? O sea, no sé, quiero poder apoyar la computadora y hacer la crónica.
Bueno, y ni hablar, bueno, estamos acreditadas en Casa Rosada, ahora Sí. publicaron un nuevo reglamento que tiene como dos partes. Una es, queremos ver, estamos expectantes para ver en la práctica, ¿no? Cómo se aplica esto y ver si queda gente afuera, ya sea porque su medio es chico o porque, no sé, ellos quieren que se acredite experiencia o lo que fuera. Ahí lo loco es que siempre es el medio el que decide a qué periodista envía a la Casa Rosada. Entonces, si el medio quiere enviar, no sé, a un pasante que recién arranca, está en todo su derecho, porque es el gobierno el que tiene que decir si tiene experiencia o no, si me gusta o no. Eso por un lado. Después, digamos, fuera de los papeles nos vienen diciendo, ayer lo hablábamos con Meli, no, chicos, va a estar todo bien, no se preocupen. Bueno, y después la otra parte es la cuestión cotidiana, ¿no? Que por ahí para nosotras estar en el patio de las palmeras, que es como si nosotros estuviéramos acá y vemos del otro lado del vidrio quién entra a la Casa Rosada, es súper valioso. Lo pongo con un ejemplo del gobierno anterior. Si Cristina Kirchner entraba a ver a Alberto Fernández en un contexto de interna del peronismo, teníamos la nota del año. Y solo por verla entrar. La otra vez Javier Milei no quería que los periodistas esto no sé si te lo contaron, que no quería que lo veamos. Entonces había una fila de 9 granaderos tapando su ingreso. ¿Qué podés? O sea, como mucho ves, bueno, a ver, entró a tal hora el presidente de la Casa Rosada, que por otra parte tiene que rendir cuentas por lo que hace, ¿no? Es el presidente. Entonces no quería que lo veamos entrar. O no te dejan estar en los pasillos, que es lo más rico para cualquier periodista, poder quizás hablar, tener un off the record, etcétera, ¿no? Entonces no te dejan hacer la tarea, básicamente. Si yo tengo que entrar a la Casa Rosada y me tengo que ir corriendo a la sala, encerrarme, como decía Meli, si no estás en contacto con lo que pasa y con las fuentes, no te sirve. Así que bueno, este es el contexto en el que estamos, ni hablar todo lo que ustedes ven de la agresividad en las redes sociales y demás. ¿Qué buscan? Primero que hay, como vos decías, ¿no? Ubicar al adversario en el periodismo, y en particular me parece que Milei como que da por sentado a los medios más opositores o más afines al peronismo, y está en un momento de confrontar con los líderes de opinión de los medios más liberales o de centro derecha, ¿no? Como que le molesta más esa crítica. Y por otro lado, o sea, si yo te pongo como adversario político a vos periodista, de alguna manera estoy borrando al rol de la oposición política. Entonces es como, viste, el mensaje es, odiamos al periodismo incluso más que a mi adversario político de otro partido político. Entonces, en definitiva, lo que hacen es tratar de a poco desacreditar todo aquello que pueda contar el periodismo cuando retrate al gobierno y toda mirada crítica, digamos. Sí, ahí justo que les quería agregar eso, que el Día del Periodista, que es el 7 de junio, ahora en 2 días, se celebra justamente porque fue cuando salió a la calle la Gaceta de Buenos Aires, que era el primer diario del primer gobierno patrio, ¿no? Que lo dirigía Mariano Moreno. Y en el de la Revolución de 1810. Y cuando sale el decreto, digamos, que funda la Gaceta de Buenos Aires, dice que era para que el pueblo tenga derecho a saber la conducta de sus representantes. O sea, para eso hacen la Gaceta de Buenos Aires. Me parece que lo que quiere hacer este gobierno justamente es eso, ¿no? Como que no podamos contar la conducta, ¿no? La conducta de los representantes, con lo que eso implica, lo que decía May de esta nueva resolución de la Casa Rosada, que estamos todos como que nadie hace nada, pero hay que hacer algo porque hay que acreditarnos, y para acreditarnos nos piden que firmemos un conforme aceptando, digamos, ese reglamento. Y esto que decía ella, ¿no? No nos dejan antes de ayer. Sí. Había gente personal de Casa Militar, que es como la seguridad de la Casa Rosada del presidente, que no nos dejaba acceder al patio de las Palmeras. Entonces, ¿qué sentido tiene lo que decía ella? Que estemos los periodistas acreditados encerrados en una sala de periodistas. Y la gracia es estar en la puerta del despacho Santiago Caputo y ver cuando entra un radical Claro. antes de una votación, hablar con él, ¿no? Si vos estás encerrado en la sala no puedes ver eso, no puedes contar, más allá de lo que después uno te cuente por teléfono o que te mande un WhatsApp, ¿no? Esto que decía ella, ¿quién entra?
nos pusieron horario para estar en la Casa Rosada, por ejemplo, que a las 9 de la noche tenés que irte. Yo me acuerdo aparte de Maya en ese momento, cuando renuncian todo lo que a Alberto Fernández le renuncia sí. todo el gabinete. ¿Te acordás? Sí. Entra el secretario de prensa, el vocero, el que trabajaba en la vocería de Alberto Fernández en ese momento, con una lista a las 10:30 o a las 11 de la noche, y dice, chicos, tengo la nueva lista de los ministros. O sea, y estábamos ahí escribiendo y mandando los días a las redacciones lo que estaba pasando, y eran las 11 de la noche. ¿Y qué va a hacer? Nos van a sacar a las 9. Pero bueno, me parece como que todo el tiempo ellos quieren avanzar, y es como dice Maya, tienen la consigna de no retroceder, pero bueno, me parece que hay que oponer un poco de fuerza a eso y decir, bueno, en esta resolución van a tener que retroceder, o los periodistas de los medios no vamos a firmar, no vamos a acreditarnos, ¿no? Tratar de por lo menos... Sí, es raro el momento en el que estamos, porque sabemos lo que dice el papel, y vos ayer decías, pero miren que el papel, de hecho, quieren que firmemos eso para poder sancionarnos. También. Para poder sancionarnos, o sea, si vos estás 2 veces en el patio de las Palmeras cuando no deberías estar, te saco la acreditación. O también con el código de vestimenta. O sea, ya si va de zapatilla. No, de y además mi ley zapatillas. que va en campera de cuero. Claro. Pero, bueno, por un lado decís, ya está escrito en el papel, que era lo que vos decías ayer en la sala. Y sí, la verdad que ya está escrito. Y por otro lado uno dice, bueno, veamos si, viste, como son los vínculos personales, uno dice, bueno, antes de ir a la guerra, veamos si en la práctica nos cambia realmente el trabajo o si sigue todo igual, ¿no? Entonces es como que estamos ahí viendo en qué momento activar y pidiendo reuniones también para saber un poco realmente. Porque esa es otra también, ¿no? O sea, ellos no retroceden en lo discursivo, pero después... También, por eso. Sabemos que hacen grandes anuncios, tiran esas bombas y después en la práctica no tanto. Pero bueno, yo no voy a firmar algo que dice que me van a sacar la credencial si voy de zapatillas. No lo voy a firmar. Claro. Bueno, y otra forma de debilitar el trabajo de los periodistas también es con los salarios, con el techo en lo que es las paritarias. ¿Y en qué medida afecta el pluriempleo a su trabajo y a la calidad? Bueno, depende de cada uno. En general, yo creo que hablo por los dos, me animo a decir que uno asume más trabajos porque necesitas la guita y no le sacas el cuerpo a ninguno a costa de uno. Sí, estamos, yo creo que con la última devaluación que hubo fue como el último sacudón a la tarea, digamos, periodística o al trabajo. Ya sabemos que ganamos muchísimo peor que quizás algún colega que al final decide trabajar del lado, yo digo del lado privado como si los míos no fueran privados. Sí, las dos trabajamos. Sí, como consultor de una empresa, Claro. digamos, y no haciendo la tarea periodística, digamos. Uno sabe que eso es así, porque muchos periodistas finalmente deciden dejar el periodismo y dedicarse a la comunicación desde otro lugar. Muchas veces en su mejor momento, ¿no? En su Cuando- mejor momento, pero tenés hijos y tenés que mantenerlos y no te alcanza. Además, bueno, mi marido también estudió Ciencia de la Comunicación, es periodista también, entonces somos 2 periodistas, con lo cual a veces se complica. Y bueno, y no tenés otra opción que buscar el pluriempleo, algo que no siempre es tan sencillo, porque en realidad los medios quieren la exclusividad del periodista. Con lo cual es bastante difícil todo. O sea, vos decís, trabajo full time en este medio, pero mi sueldo no me alcanza, yo entiendo que todos los sueldos están así, entonces necesito buscar laburos por afuera, pero este medio en el que yo trabajo no quiere que yo, o sea, quiere tenerme de forma exclusiva, pero bueno, en definitiva no hay forma. Entonces te pasa, bueno, nada. Igual nada comparado con un montón de otras personas que la están pasando realmente mal. Pero sí, o sea, estamos en un momento y yo creo, creo que en el punto de la devaluación, de las últimas devaluaciones, digamos, es como que no queda otra. O sea, no conozco colega que trabaje en un solo lugar. No. Y de hecho, la encuesta esta que mencionábamos recién de Cipreva, que salió y publicada, dice que el 70,45% de los trabajadores de prensa cobra sueldos por debajo de la línea de pobreza. O sea, miremos la dimensión, ¿no? Y más de la mitad, el 55%
del gremio tiene pluriempleo y más de la mitad dice que necesita sumar otro trabajo más para llegar a fin de mes, incluso fuera de lo que es la profesión, ¿no? O sea, hablan de compañeros que trabajan como floristas, que trabajan, por ejemplo, manejando Cabify o Uber, que trabajan en cosas de la construcción. O sea, ¿cómo uno puede, ¿no?, tratar de esto que decíamos al principio, que decía Mariano Moreno, de saber la conducta de sus representantes, intentar entender todo eso, mientras tenés que ir a manejar un Uber o un Cabify para llegar a fin de mes? O sea, no es inocente lo que están haciendo, este avasallamiento, esta destrucción de nuestras condiciones de trabajo, tienen que ver también con eso, ¿no? Con quitar un derecho a poder informar, a que el pueblo pueda estar informado. No es que es un poco la tarea del periodismo, del trabajador de prensa, ¿no? Poder contar lo que pasa, que a la vez es tremendo porque pensaba eso, ¿no? Para no ser tan pesimistas, como para mí es un trabajo espectacular. O sea, si uno lo piensa, como somos privilegiadas, cuando yo estudiaba comunicación como ustedes, decía eso, ¿no? Como qué bueno debe estar que nadie te la cuente, ¿no? Como vivir las cosas y poder contarlas vos. Y de pronto como que se dieron las condiciones, no sé, no creo tampoco que sea como una cosa de meritocracia, del esfuerzo personal, ¿no? Son un montón de cosas, la educación pública y muchas cosas que se van dando también de azar, como que lográs, ¿no?, estar en ese lugar, poder contar. No hay nada más lindo que irte a dormir y que al otro día te levantes y tu nota sea la tapa de un diario, del diario. Como que yo lo pienso y cuando me doy cuenta de eso, o trabajar en Casa Rosada, ¿no? Sí, obvio. Cuando uno se da cuenta y dice, es increíble. Es el mejor trabajo del mundo y me pasa Claro. que hay colegas que por ahí dejaron che, vamos a comer y vos los ves y decís, ¿cómo extrañan, no? Claro. ¿Cómo extrañan? Entonces, bueno, nada, es también decidir también, ¿no?, un camino y decir, bueno. Y pelear para que ese trabajo que hacemos sea respetado y sea valorado y te lo paguen como debería ser, ¿no? Sí. Para poder seguir haciéndolo. Creo que tiene, díganme ustedes, yo creo que sí, que tiene relación con este descrédito también de la universidad, de la profesionalización, de la formación académica. Sí, no sé, justo veía que el dibujito libertario de Paca Paca había un capítulo bueno. que decía, tipo, no tenés que ir a la universidad o algo así, como que desalentaba a estudiar, Claro. no sé. No, es que en realidad es el mismo estrangulamiento. Viene por el lado de, y si vos no bajás fondos por la universidad, no sé, como y cómo querés que eso siga, digamos, ¿no? Es que no quieren que siga. O que no quieren que siga, o ya es el discurso de Lilia Lemoyne ayer diciendo, bueno, vos elegiste ser médico. Claro. Yo quiero ser astronauta, dice, ¿no? Claro, es como va permeando un discurso que a mí me parece hilarante, digamos, pero quizás en algún momento es como la gota que va agradando una piedra, ¿entendés? Y va haciendo un... Sí. No, y después está bueno, como en medio del pesimismo que a veces nos inunda, pensar también que hay ciertas cosas que el pueblo defiende, ¿no? O sea, cuando son cosas que, por ejemplo, el tema de la educación. La marcha universitaria fue una de los grandes bastiones en la calle en contra del gobierno de Javier Milei. Y en la Casa Rosada les dolió, ¿eh? Claro. O sea, esa bala entró, como dicen, la Balú entró. Claro. Sí, sí. Entonces me parece bueno que también en medio del pesimismo, como decir, bueno, la educación pública no se les va a hacer tan fácil, ¿no? Como tratar de oponer, de poner resistencia en cosas que son muy importantes y que tenemos que defender nosotras también como egresadas de la universidad pública. Les quiero preguntar, cuando decían esto de la importancia de estar en el lugar de los hechos, de verlo en primera persona para poder contarlo, hay un periodismo ahora que edita las preguntas o genera... No hay debate entre el entrevistado y el funcionario que va a hablar. Vimos entrevistas que luego son recortadas para ser publicadas. ¿Cómo manejan esta situación a la hora de conseguir la información? A ver, yo hace poco me hicieron una entrevista y me salió a decir como, ese trabajo es bastante simple. O sea, tenemos que contar lo que pasa.
para contar lo que pasa, o tenés que estar en el lugar y estar con los ojos abiertos, y esto que decía Meli, y si se está por votar la ley de jubilaciones y ves entrar justo a un jefe de bloque opositor y de repente se cae el quórum, bueno, vos supiste que algo pasó, porque básicamente en general nuestro laburo es reconstruir. Nos encantaría ser moscas que se meten, pero no entramos en las reuniones, pero ves entrar a alguien y tenés que tratar de reconstruir qué pasó ahí, puertas adentro, que ahí por ahí cambió el país. O sea, tenés que observar y tenés que preguntar a todas las personas posibles. Esa es la manera, no hay otra manera. Digo, gobierne quien gobierne. Por ahí es un poco romántico, no digo que exista el periodismo objetivo tampoco. Siempre hay un punto de vista y está bueno, y hay también una interpretación. Digo, a mí me pasó que empecé a escribir columnas en La Nación, que es como mi hijito en este momento, porque nada, ser mina, joven, escribir columnas en La Nación no es lo más normal. Y digo, bueno, acá sí, o sea puedo interpretar, no sé si opino, pero interpreto, aporto mi punto de vista sobre las cosas, etcétera. Pero así se hace, no hay otra cosa. Eso es lo que hacemos todo el día, ¿no? No sé si hay tanta... Lo que pasa es que, bueno, después está todo el tema de las redes, la edición, ¿no? Después que a veces es re tedioso, por ahí estamos 3 horas sentadas en una escalera, muerta de frío esperando a ver quién entra o quién sale, ¿no? Como que hay también, o sea, la parte linda es cuando te levantás y en la tapa del diario. La otra parte mala es cuando, claro. No, y además está la otra cosa ahora, nosotros somos de gráfica, además de trabajar en otros medios, pero el tweet, el X, el Twitter, ni hablar, que vos tenés que ir y escribir la nota y tu colega que por ahí lo escribe en Twitter y te quemó. Ya está. Sí, es todo un desafío también, es el de la inmediatez, ¿no? Hasta dónde también, que ese es otro, ahí abrimos todo otro debate, ¿no? Hasta dónde los nuevos formatos no condicionan o perjudican también el contenido, ¿no? De lo que uno hace. Si lo que importa es salir primero o que tener el clic antes que el otro medio, bueno, ¿hasta dónde puedes chequear la fuente, esperar a que... O sea, es muy complicado. Entonces, creo como que el periodismo, nuestra tarea, está siendo como hackeada desde varios... no sé si hackeada, pero como intervenida por un montón de cuestiones. La precarización laboral, el presidente que te insulta, las notas que hacen con inteligencia artificial, que tenés que salir rápido. O sea, como que estamos en un momento difícil. No es para desilusionarlos o para desincentivarlos, sino todo lo contrario, ¿no? Me parece como que es un gran momento para organizarnos y para tratar de defender esta tarea que nosotras creemos que es importante. Vos hablaste recién de la tensión entre ser una mujer joven en La Nación, escribiendo de política. Tenía una pregunta pensada para eso, en el marco también de los 10 años de Ni Una Menos. Quizás si ustedes comparan, justamente como periodistas jóvenes y mujeres, su trayectoria con las de colegas de mayor antigüedad o que se iniciaron en la profesión mucho antes, ¿creen que hoy en día las mujeres tienen mayor y mejores posibilidades para hacerse un lugar en el medio, poder crecer? Sí, a fuerza nuestra, digamos. Pero creo que sí, nos hicimos el lugar de a poco. No alcanza y no estamos en igualdad de condiciones. Pero, qué sé yo, o sea, si vos miras, seguramente si mirás los números, hay más editores hombres que mujeres, o sea, jefes que columnistas, hombres, lo que decís vos. Columnistas, no sé. Es difícil la pregunta, porque en particular uno siente que fue para adelante y que se fue haciendo el lugar, ¿viste? Como que vas de a poquito, escalón por escalón, pero lo que quiero decir es que se recontrapuede, o sea, ¿viste? O sea, tampoco quedarse en el lugar de, bueno, soy mina, entonces, no, ¿entendés? O sea, con laburo se puede, y yo creo que también conectando con la anterior, sí, puede haber una nota hecha con inteligencia artificial, puede haber un tweet, pero al final del camino, y además está todo el tema de las métricas, porque hoy todo lo que escribimos tiene un rating, como la tele, así como en la tele te están diciendo, cambiemos de tema porque no mide, no sé qué, nosotros también podemos saber cuánto se lee una nota, hasta dónde se lee una nota, y mi conclusión es, si haces una buena nota, se va a leer más que una nota así, berreta. Entonces, como que, viste, un poco
mi experiencia es, si vas por el caminito y vas, y así es básicamente la tarea que estamos diciendo que hacemos todos los días, se puede, ¿viste? No sé qué opinas vos, Melissa. Me dan ganas de salir por el lado de lo del posicionamiento SEO y todo eso del condicionamiento de las formas a la tarea, pero volviendo a la pregunta que vos hiciste, que es lo de las mujeres, yo creo que es difícil, o sea, como que sigue siendo difícil. De hecho, ahora Maya, por ejemplo, decía lo de, bueno, voy a tener que tomarme licencia por maternidad en medio de las elecciones, ¿no? O sea, como que sigue... como que una sigue compitiendo en un mercado en el que las lógicas están hechas para los varones, ¿no? Sí, o sea, lo voy a contar porque aunque sea algo privado, pero justo ella me preguntaba para cuándo esperás. Estoy embarazada. Y es mi segundo hijo, con lo cual ya viví la primera experiencia. Te vuelves medio como súper poderosa. Decís, no puedo menos, ves que puedo más, y que somos mejores. Pero justo, mirá cómo funciona la cabeza. Ella me decía, ¿para cuándo esperás? Mira, justo me da para las elecciones nacionales de octubre, pero lo bueno es que para marzo puedo volver, que es el momento donde circulan más las ofertas laborales, porque uno está pensando en esa. Entonces, ¿cómo armo el año que viene? Bueno, y eso es algo que tienen las mujeres y los hombres no. O sea, no hay mucha vuelta. Me acuerdo de algo que me contabas vos, no sé, ya estamos en plan contar intimidad. Terapia, chicos. No, pero ella me decía que a veces llegaba a la casa con la hija chiquita, bueno, capaz ni te acordás que me lo contaste, Sí. y dice, no, y yo me quedo en el pasillo escribiendo la nota porque cuando una vez que entro a mi casa y está mi hija, Ya está. Claro. ya está. Y yo pensaba en eso, ¿no? Como, no sé si a los varones les pasa. O sea, depende, bueno, nada, del compañero, Obvio. Y obviamente estamos en una época donde ya hay muchas cosas, terrenos ganados, Claro, o sea, claro. obviamente. Pero después hay cosas que no. Bueno, la licencia bueno. de paternidad, o sea, ahí está, clarísimo. Es ahí un hecho concreto. No, y después sí, cosas que que se tiene que fumar, comentarios. No sé, yo me acuerdo que, bueno, no sé si viene al caso, pero comentarios como, estás en Casa Rosada, en una mesa escribiendo atrás con otras compañeras y, ay, acá las chicas se pintan las uñas. ¿Te pasa? Claro. ¿Qué le pasa, señor? O sea, porque como comentarios que una naturaliza, como los famosos micromachismos, que vos decís, al fin del día, como que vos decís, no pasa nada, es lo mismo ser mujer que ser varón, pude hacer, pero decís, ¿cuántas cosas me tuve que fumar como estas, no? Que está bien, no es algo que vos decís, igual que grave, como tampoco te vas a hacer la víctima, pero bueno, ¿por qué me tengo que fumar? O que digan, che, a vos, ¿qué onda? ¿Te da bola el funcionario? Porque... ¿qué estás Claro, diciendo? o el vínculo ¿Entendés? con las fuentes. Sí, O sí. te habla vos, me acuerdo también un episodio, ¿no? Como un funcionario que íbamos con un colega, varón, acreditado, y nos saludaron, este funcionario nos saludó a los dos, y él me dice, mirá cómo te saluda, la cosa. Y a él no le decís que a él lo saluda, ¿entendés? Que es un varón más grande. O sea, ¿por qué a mí me saluda porque soy mujer y a él lo saluda porque seguro es un capo que construyó su fuente y lo conoce? O sea, ¿por qué me haces eso? ¿Entendés? Claro, menospreciar tu trabajo por ser mujer. Claro. Entonces, bueno, eso digo, como, sí, no pasa nada, pero de pronto cuando empezás a recapitular en el día, te vas a dormir y decís, ¿por qué me fumé todo eso? Bueno, les iba a preguntar cómo son tratadas las mujeres en estos ambientes de poder y que generalmente son ambientes masculinos, antifeministas y más en estos momentos. Sí, hay una cosa, yo siento que muchas veces nosotras nos defendemos esto, haciendo la pregunta que pensamos que hay que hacer, qué sé yo, en el vínculo con las fuentes, y por ahí los hombres es más como la cosa, no, qué sé yo, hablar de fútbol. Eso es tremenda, la de fútbol. Claro, ¿entendés? Entonces, ¿cómo te generas la fuente? Y bueno, y vos vas con la pregunta incisiva y el otro es, Claro. hay algo de eso. En el vínculo con el poder, ¿entendés? O sea, porque básicamente tenés que construir fuentes y generar cierta confianza con la fuente para que te cuente algo y vos manejar más o menos un código que si te dice off the record, le respetás el off the record, entonces la próxima volvés a hablar y así. Bueno, y yo siento que está esa cosa todavía, si bien... Insisto, para mí hubo mucho terreno ganado, pero todavía... Y después hay tácticas. Porque, por ejemplo, yo me había peleado con un funcionario y un amigo me dijo, no, vos tenés que hablarle de River, porque con eso lo destrabás. Yo no tengo ni idea, o sea, Claro. no sé, no entiendo nada de fútbol. Y me había tirado como 3 tips, no, viste la incorporación de tal. Entonces yo llegué y le digo, bueno, qué sé yo, ¿cómo estás? Viste, qué bueno lo de tal.
se empezó a reír y ya está, se le pasó el enojo. Entonces, bueno, uno va agarrando técnicas, va encontrando las formas, ¿no? de destrabar. Claro. Hasta tanto podamos conseguir un mundo mejor. Idealmente. No, y como para ir cerrando, quizás hablar de esto que vos dijiste que era otro mundo, otra temática, de las redes sociales, cómo influyen en el periodismo las lógicas, la inteligencia artificial, ahora las fake news, qué cambios enfrenta el periodismo, o bueno, su análisis. No, por un lado en el día a día está esto de que además de tener tu laburo principal, tener laburos por afuera, ya como que tampoco alcanza y tenés que armarte tu propia... que está bueno y malo. O sea, que tiene su lado bueno y su lado malo. Tenés que armar tu propio perfil en las redes, ¿no? Mostrar tu laburo, aportar algo desde ahí, construir tu perfil en Twitter, en Instagram. Lo bueno es que ya, digamos, cada vez el periodista vale por su propio trabajo, como que no es solamente el medio en el que trabajas, siento, ¿no? Como que un poco es como una suerte de currículum, tu perfil en una red social. Pero lo malo es que es un montón de laburo más y esto, ¿no? Como que yo no le puedo decir a un colega no tuitees si estamos teniendo una primicia porque yo tengo que ir a escribir. Entonces, bueno, es todo muy rápido y eso. Y después, bueno, lo de la inteligencia artificial yo siento que empieza ahora a estar presente. Esto de que uno, por ahí el otro día se vio que una nota estaba escrita con inteligencia artificial. A mí todavía no me toca aplicarla y no la uso, pero sé que otros la usan, pero no, yo no la utilizo. Bueno, eso. No, con lo que decía Mai, siempre pienso que fue importante la firma del periodista, ¿no? Como que siempre existió, no es algo nuevo. Pero sí, ahora yo siento como que es algo malo. En realidad, todo esto, ¿no? A mí me hacía acordar, lo pensaba como con... Bueno, seguramente ustedes lo están cursando y lo tienen más claro que yo, pero esta idea de Foucault, del sujeto autoempresa, ¿no? Como ser uno el empresario de sí mismo. Entonces... vos tenés que tener más seguidores para que después te llamen. O sea, es un trabajo que... ¿Quién me paga a mí eso? ¿Entendés? No, es obvio. como... Es otra parte más de la precarización. Entonces vos estás sentada en la escalera, muriéndote de frío, esperando que salga el funcionario. Entonces vos lo ves y tenés que salir corriendo a escribir la nota para tu medio, pero tuitearlo, porque sabés que hay otro colega que lo va a tuitear antes, y sacar la foto para... O sea, es una cosa que es agotadora, ¿no? Bueno, ahí en la encuesta esta disciplina también decía como los problemas de salud mental que están teniendo los trabajadores de prensa, porque es algo que es un ritmo que te lleva puesto. No, y después eso sigue porque vos ves las repercusiones. No sé, el otro día, cuento cortito porque cuando sacaron el video con inteligencia artificial de Mauricio Macri antes de las elecciones, a los 2 días que estaba toda la polémica, sacaron otro video con inteligencia artificial. Y abajo decía, atención, mogólicos, está hecho con inteligencia artificial, ¿no? Era como otro video de Mauricio Macri. Mauricio Macri decía, me retiro de la política, todo con IA, ¿no? Me retiro de la política y me voy a dedicar a Boca. Entonces yo salí al aire y en La Nación Más y dije, bueno, se ríen de todo lo que pasó, hicieron otro video con inteligencia artificial que se está viralizando. Me distorsionaron lo que yo dije y dijeron, ¿no ves que mogólica que está hecho con inteligencia artificial? Sí, es lo que dije, que está hecho. Y a partir de ahí me vino un baldazo de mierda en redes. Sí. Entonces, claro, yo me voy a mi casa y hago así en mi coso y me siguen diciendo de todo. Aparte, no uses mogólico como insulto, digamos. Pero no sabes las cosas que me decían. Me guardé un par de tweets porque ya llega un punto que te da mucha risa, digamos, ¿no? Pero entonces es como decir, no termina nunca. Sí, a mí me pasó también. O sea, y es re loco que estemos hablando acá y de dos sufrió una agresión de estas en las redes. También entrevisté al secretario de culto ahora, Nahuel Sotelo, que de hecho suena como uno de los posibles candidatos para enfrentar a Cristina en la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Y nos pusimos a discutir, era un streaming, ¿no? Nos pusimos a discutir. Y él, no sé, no me acuerdo bien qué era lo que estamos hablando, y yo le pregunté, le dije que para mí el valor lo creaba el trabajo, ¿no?
y él decía que no, que los trabajadores no eran los que creaban el valor. Bueno, nos pusimos a discutir, ¿no? Acaloradamente en el streaming. Que eso también pasa, ¿no? Como el formato. Para ir a la tele no te pones a discutir tanto, pero bueno, estás en el streaming y te se vas. Y bueno, el gordo Dan, recortar el fragmento, y el gordo Dan empezó a compartir, ¿no? Como el fragmento en el que yo le decía, y me pusieron música como si yo fuese una tarada, no la música tipo ten, 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 y ponían, acá la tenés, a la retrasada esta, o sea, todo lo que se te ocurra, y el recorte en el que Sotelo quedaba como un capo y yo quedaba como, no sé, una tarada, y lo mismo que ella, o sea, una catarata de mensajes completamente agresivos, no, ahí la tenés a la estúpida, anda, te haría tragar los libros, como todas cosas así. Y lo que a mí, más allá de eso, que ya es como una práctica común que tienen ellos, es grave porque lo naturalizamos. lo tremendo es que me llamaban de los lugares, algunos lugares en los que yo trabajaba, y me decían, salí a responderle acá, ¿no? Y yo, ¿por qué me voy a exponer yo? Me quiero ir a mi casa. No quiero, como, ¿entendés? Entonces eso me decían, no, las de seguidores que vas a tener si te pones a pelear con el gordo Dan, ¿entendés? Como en mi posición de yo, joven, mujer, que le argumenta en contra a los machirulos. O sea, me decían, no sabes cómo te va a servir eso para las redes. Yo bloqueé todas las redes porque yo no quiero, como no me banco esta agresión. Entonces yo me iba a dormir y antes de dormir miraba lo que me estaban puteando, gente con cuentas que era Pepito 5823, o sea, sí, que ni siquiera dan el nombre, ¿no? Y yo con mi nombre y me tenía que salir a defender contra toda la maquinaria del gobierno. Bueno, entonces me parece como que también ahí es, en el sentido que para mí es malo, ¿no? Sí. Como, ¿qué implica entonces tener más seguidores? Eso, como... Claro. Sí, es un doble filo constante. Bueno, y para cerrar, vuelvo al inicio de todo, a su acreditación en Casa Rosada. Si tienen alguna anécdota, una imagen que nos ilustre qué es hacer periodismo desde la Casa Rosada. Uy, deja de pensar. No, te contamos varias ya. Sí. Pero bueno, alguna con la que quieran cerrar. No, lo que sí, tanto en el gobierno de Macri como en el gobierno de Alberto, es increíble cuando uno ve ese punto de quiebre, porque está en la fuerza del cielo, pero la fuerza de gravedad también. Entonces, en los gobiernos, lamentablemente en Argentina, uno ve que hay un momento donde hay un punto de quiebre y se cae, ¿no? Y hasta lo vivís como visceralmente y te da un poquito de miedo por el país, ¿no? Entonces, estar ahí adentro, yo me acuerdo cuando, no sé, cuando fue la gran corrida con Macri, o cuando veíamos, bueno, nosotras lo recontravivimos, ¿no? O sea, lo puedo contar. Qué miedo. Hubo un momento donde podíamos ir a ver a Alberto Fernández. Lo cuento. Pero aclará, porque después la machiruleada, como somos mujeres... No, hacer un off the record. Claro. Hacer un off the record. Ah, eso también dice, ay, que son las amigas del presidente. ¿Viste? Decís, ¿cómo no voy a hacer un off the record con el presidente? Claro. Pero hubo un momento donde salíamos y nos mirábamos y decíamos... No puede ser. No puede ser el tiempo que estuvimos acá. Claro. Yo me tengo que ir y no puede ser que el presidente nos dedique tanto tiempo, ¿no? Entonces, como vivir tan en carne propia eso que uno quizás afuera, che, Alberto Fernández está borrado, o mirá cómo se le dio vuelta la tortilla a Mauricio Macri, y en este caso no sé qué pasará, porque ahora están así como... Pero uno dentro de Casa Rosada lo vivís muy en carne propia. Y por eso nuestra tarea es básicamente contarlo. O sea, contarlo, retratarlo, radiografiarlo y tratar de contar a la gente lo que está pasando ahí en el palacio, ¿no? Sí, después también me parece como todo un descubrimiento de lo humano que es todo, ¿no? O sea, cuando uno lo ve de lejos o lo lee en los diarios, y dices, mirá, me acuerdo también en el gobierno anterior, en medio de uno de estos líos que había así como escándalos, me acuerdo que una compañera preguntó, bueno, ¿y ahora hay un comité de crisis? Y se le rieron. O sea, ¿qué comité? Dejá de ver películas yankee. ¿Qué comité de crisis? No existe. Entonces vos a veces decís, ay, te agarra un vértigo. ¿Viste? Que decís, no puede ser tan humano este nivel de la política. Lo mismo cuando renunció el ministro de Economía, Martín Guzmán, el gobierno anterior, que de pronto fuimos todos corriendo a Olivos porque era, ¿viste? ¿Se juntan o no se juntan Alberto y Cristina? Y era...
era como, bueno, el presidente y la vicepresidenta renuncia al ministro de Economía. Bueno, estamos sin ministro de Economía, se tienen que juntar y arreglar esto. Y no se juntaban. Y vos tenías que explicar por qué no se juntaba. Sí, era por un tema personal. Y era un tema, claro, o sea, era un tema ahí muy humano también, ¿no? Y termina llamando Estela de Carlotto, de abuela de Plaza de Mayo, y ella logra que se junten. Entonces decís, ¿viste cuando te dicen, no, ya habló Estela de Carlotto y se van a juntar? Vos decís, ¿qué? Mentira. O sea, no es verdad. Y es verdad. Entonces me parece que eso también es como las anécdotas, digamos, que, no sé, como que me parece más como interesante es eso, es como cuando descubrís que de pronto es todo eso, muy humano, ¿no? Ujú. Bueno, no sé si quieren sumar algo más. No. Ya hablamos un montón. Gracias. Bueno, Gracias, por y finalizar la gracias. entrevista. Y gracias también, bueno, a ANCOM, que fue escuela para mí, en mi caso, siempre. Y de hecho nos cruzamos con los colegas. Ahora muchos fuimos practicantes de ANCOM. Entonces como que también ahí tenemos una especie de comunidad de ex-ANCOMers en los distintos medios. Bueno, había muchos también en Telam, que ahora, bueno, está en una situación muy complicada. Y me parece que está bueno acá en la universidad pública hablar de eso, de la necesidad de organizarnos para tratar de construir un periodismo mejor y de tener más derechos como trabajadores. No, bueno, muchas gracias. Yo hace muchos años que dejé de cursar, soy más grande, pero me encantó, o sea, me encantó volver a la facultad y bueno, muchísimas gracias por la invitación. Yo estaba recontra emocionada de venir y poder contar desde este lado cómo es el laburo después de haber estado sentada ahí, así que nada, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, un aplauso. No sé, a lo mejor si tienen un minuto y a lo mejor los chicos quieren hacer Sí, una obvio. pregunta. Sí, obvio. No los vemos mucho, pero... No vemos nada. Está llena la sala igual. ¿Alguien que se quedó con ganas de Quizás saber algo? nos pueden prender... Eso. Eso, hola. No lo veíamos. No van a quedar mal ahí. Claro, habíamos arreglado, ¿eh? Doble asistencia y teníamos que preguntar. Perdón, Ahí está. sí, Mirá. yo tengo uno, nosotros venimos de ANCOM, de redes, y nos gustaría hacer una breve pregunta como para subir a historias, si las puedo filmar, Sí, obvio. Sí, hay que hacer contenido. claro, para hacer contenido. Nos gustaría preguntarles, bueno, acercándose el Día del Periodista, el 7 de junio, ¿qué es para ustedes, en resumidas palabras, ser periodista? Bueno, como dije, para mí es un oficio fantástico. Ser periodista es tratar de contar lo que pasa, como dije, en nuestro caso, quiénes son y cómo piensan los que nos gobiernan. Y es un oficio todos los días distinto, todos los días te sorprende. En particular a mí, además, amo el ejercicio de escribir, con lo cual es mi trabajo ideal. Con todas las dificultades que tienen y con todos los desafíos que hay, lo elijo todos los días. Sí, eso también que decíamos hace un ratito nada más, de poder, que no te la cuenten, poder contar vos, poder vivir de primera mano los grandes acontecimientos políticos. Me parece que eso es como lo más lindo que tiene nuestra profesión. Y eso, más allá de las condiciones materiales en las que ejercemos ahora nuestra profesión, que, bueno, sabemos están súper complicadas. Hablamos recién del relevamiento que hace todos los años CIPREVA, que, bueno, dice que hay muchos compañeros precarizados, mucho pluriempleo. Poder tratar de trabajar y organizarnos en conjunto para hacer una profesión y hacer un periodismo mejor, que al fin y al cabo eso, es eso, poder seguir haciendo lo que nos gusta. Muchas gracias. Sí, Yo quería Fuerte. saber. Yo quería saber si. puede ser más fuerte. Más fuerte. Yo quería saber si específicamente
cambia el ejercicio de la profesión en relación con el cambio de gobierno, porque hablaban de esto de que en el gobierno actual el gobierno es el que empieza a poner como trabas en el periodismo, pero quería saber si el ejercicio de la profesión cambia también en relación a otros gobiernos anteriores. Sí, obviamente siempre cambian algunas cosas como esta, o sea, la relación entre el periodismo y el poder político siempre es tensa. Nosotros estamos justo en el lugar donde se juntan los dos mundos, o sea, la cúpula del gobierno con el periodista convivimos en el mismo edificio, con lo cual siempre hay una tensión, y esto fue siempre así. Y después es cierto que para hablar más del ejercicio del día a día, uno se arma una red de fuentes que cambia. Por ahí el funcionario, el cargo que te daba bola, como decimos nosotros en otra época, hoy está a 5 kilómetros y es inaccesible, ¿no? Entonces uno va intentando, en definitiva, hacer siempre lo mismo, que es armarse una red de fuentes, las guardias periodísticas son las mismas. Sí, siento que vivimos en una época donde se hace un poco más difícil porque nos ponen las condiciones más difíciles o nos plantan obstáculos en el camino. Pero en definitiva, bueno, yo les contaba, cubrí 3 gobiernos distintos y mi laburo todos los días siempre fue el mismo. De mi parte yo no cambié, pero bueno, muchas veces cambian las condiciones, obvio. Sí, no, y después también los desafíos de construir las fuentes de cero, ¿no? Pasó con el gobierno de La Libertad Avanza, que por ahí sí había gente en los diarios que cubría macrismo, o el PRO, había gente en los diarios que cubría peronismo, y de pronto aparece La Libertad Avanza y medio que no había nadie que sea experto en La Libertad Avanza, ¿no? Entonces se trató de construir todas esas fuentes de cero. Y sí, por supuesto que eso es un súper desafío cuando cambian los gobiernos, pero en cuanto a la tarea, digamos, al ejercicio en general del acreditado, por el que preguntás vos cómo cambia según las gestiones, sí, obvio, que va modificando, por más que lo más importante para mí en cuanto a la tarea del acreditado es estar ahí, ¿no? Eso que decíamos, o sea, yo que soy de página 2, que estoy por página 12, por más que sea La Libertad Avanza, si el funcionario me ve todos los días ahí, sentada al lado de La Nación o de Clarín haciendo la guardia, bueno, cuando salga no te va a decir, no, con vos no hablo, en general, ¿no? Como que en general ese estar ahí hace que también te tengan en cuenta, es mucho como de la insistencia también del acreditado. O sea, sí va cambiando, vas teniendo más o menos obstáculos. Ahora, por ejemplo, lo de esta resolución es un escándalo. No sé si quedó claro, pues estamos media hora más o menos. Pero bueno, también hay mucho como de la tarea del estar ahí que hace que puedas seguir haciéndolo, ¿no? Gracias. Gracias.